Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa. Y si este mensaje bendice sus vidas, queremos invitarles a que puedan compartirlo con los demás. A propósito de lo que les comenté recién, la iglesia no es un edificio. ¿Lo tenemos en claro eso? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Los edificios van a pasar, se van a terminar destruyendo, la madera se termina pudriendo tarde o temprano. Lo que incluso con mucho esfuerzo construimos físicamente se termina desvaneciendo. Esa es la ley de la vida. Todo bajo este cielo tiene una fecha de vencimiento. Pero la iglesia, que somos nosotros, es un proyecto de Dios que no tiene fecha de vencimiento y que nunca se va a vencer, que nunca se va a destruir. ¿Eso nos involucra a nosotros o no nos involucra a nosotros? Porque es un proyecto divino. Y la iglesia de Cristo sigue avanzando, estemos o no estemos nosotros. Por eso es un colectivo en el que tenemos que tomar la decisión de subirnos, porque si no, sigue de largo y nos deja atrás. Y vamos a arrancar a partir de este domingo una serie de mensajes que tiene que ver con un mensaje de una iglesia integral. Una iglesia que nos abarque a todos, pero no solamente esta cuestión de ser integrales en que todos estén formando parte, sino que todos podamos encontrar y entender cuál es la asignación de Dios con nuestras vidas. Para que vos puedas decir, yo dentro de la iglesia ocupo este espacio, Dios me llamó a esto. Y con esto no estamos hablando de que Dios te haya llamado a tocar un instrumento, a agarrar un micrófono, a estar con los niños de escuela bíblica, porque esos son ministerios, y le hemos puesto por nombre ministerios, pero más bien son áreas de la iglesia. Los ministerios van mucho más allá. Y en Efesios, si me querés acompañar, capítulo 5, versículo 27, habla y establece esta idea de una iglesia gloriosa. Y nuestro llamado como hijos de Dios es construir una iglesia gloriosa. Esta iglesia gloriosa es la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho o hemos pensado, esa iglesia tiene gente llena de errores? La iglesia está llena de hipócritas, la iglesia está llena de esto, de lo otro. Claro que es así. Y no vamos a encontrar hasta que Cristo no venga una iglesia sin errores. No existe la iglesia perfecta. Podemos estar deslumbrándonos por un tipo de iglesia, decir, esa es la que se molda a mí. Cuando llego y me meto, quizás los primeros meses estoy re bien, decís, este es mi lugar, y de pronto empiezan a aparecer los problemas y te das cuenta que la iglesia está llena de gente, no de robots. Por lo tanto, toda iglesia está en formación. Esta casa, esta familia que nos involucra a vos y a mí, está conformada por gente llena de errores. Del pastor para abajo, todos tenemos equivocaciones, pifiadas, luchas, tentaciones, peleamos con pecados, peleamos con cosas del pasado, con cosas del presente, con cosas del futuro, todos. Y es más, si en esta noche pondríamos cada uno una lista de cuáles son nuestros líos en la pantalla, y yo diría, ¿quién tiene el número 1 de esos líos? Levanten la mano. Y nos sorprenderíamos que la mayoría de nosotros tenemos los mismos problemas y no nos dimos cuenta. Porque eso es la iglesia, una comunidad de gente imperfecta que está siendo moldeada por un Dios que es perfecto. Por lo tanto, la iglesia gloriosa no es la que vemos hoy, es la que estamos construyendo. ¿Me va siguiendo? No vamos a ver hoy una iglesia gloriosa en todo su esplendor bajo el perfecto diseño de Cristo. Estamos formando eso, porque la iglesia gloriosa tiene que ver con esa novia que Cristo viene a buscar. Y es lo que dice acá Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de esa novia con ese vestido resplandeciente, con ese vestido sin arrugas y manchas. Estamos en el proceso de construir ese vestido, para que cuando el novio nos encuentre en la boda del Cordero, en los últimos tiempos, el novio que es Cristo se encuentre con una novia que está preparada,
No una que le faltó el peinado, que le faltó el zapato, que viene corriendo agarrando el vestido porque se ensució con barro. No, una novia plena, resplandeciente. Esa es una iglesia gloriosa. Y vos y yo tenemos la necesidad, si somos entendidos en los tiempos, de preparar esa casa. Por eso dije hoy en el principio, de que nosotros no venimos acá los fines de semana a pasar un buen rato, a calmar nuestra conciencia, a pedirle perdón al Señor. Esto es algo que tiene que pasar entre semana. Venimos acá para prepararnos y entrenarnos. Este es un cuartel de preparación para que cuando estemos afuera cada vez estemos más preparados nosotros y nuestras familias. Y en esta serie de mensajes donde queremos hablar de los 5 ministerios, uno por uno, hoy vamos a hacer una introducción, los próximos vamos a ir puntualizando cada uno de esos ministerios. Son elementos necesarios para que la iglesia llegue a ser esa iglesia gloriosa. A medida que se acerca el regreso de Cristo, Dios prometió una iglesia en avivamiento en 3 áreas específicas en las que vamos a ser protagonistas. Si leemos Apocalipsis y los 150 capítulos de la Biblia que hablan sobre los últimos tiempos, vemos que hay 3 cuestiones puntuales que están preparadas para esa iglesia gloriosa. En primer lugar, un aumento del entendimiento. El Espíritu Santo está empezando a aumentar el entendimiento. Nos comentaba una señora ayer en el encuentro de mujeres desde San Vicente. Nosotros estamos por dar este curso que estamos dando acá en Aristóbulo, lo estamos por dar en San Vicente. Y fíjense qué interesante cómo Dios ya está despertando cosas en las personas, aún en los niños. Me dice una mamá, me dice, vos sabés, porque estamos vendiendo libros y cosas de librería cristiana y veo un libro sobre Apocalipsis para niños. Y dice, ¿vos tenés ese libro? No, vendimos todo. Y nos dice, vos sabés que anoche se levantó mi hijo llorando y diciendo que él tenía que estar preparado para los últimos tiempos, para Apocalipsis, porque él quiere ir con Cristo y estar con Cristo y no quiere, tiene 4 añitos, 3 añitos. El Espíritu Santo nos está llevando a un tiempo donde está abriendo los entendimientos. Cosas que siempre las leímos en la Biblia pero nunca las entendimos. El Espíritu Santo está abriendo nuestra mente. Y lo va a empezar a hacer cada vez con chicos más chiquitos. Escuchamos el testimonio de Mariano Senegal, con quien estamos estudiando muchas de estas cuestiones. En donde, del pastor Gabriel Fisher, el presidente de la congregacional, nos contaba que en la iglesia hacen un cuarto de oración, ¿sí? Un cuarto de oración los sábados que empieza a la mañana y termina la tardecita noche, ininterrumpido de adoración, todo el tiempo. Y su hijo quería ir a orar en ese cuarto de oración. Lo llevan, le dan el micrófono para que ore. Empezó orando por lo común y corriente y de pronto empezó a orar por Israel y por la salvación de Israel y para que Cristo venga y que venga en gloria y que muchos niños se salven y conozcan a Cristo y que el Señor nos enciéndenos y así un peticito. Entonces, una de las promesas de Dios para su iglesia en los últimos tiempos es el aumento del entendimiento. ¿Qué es esto? No es información, es revelación. La palabra Apocalipsis viene de apoikalupsis, que significa sin velos. Es decir, Dios nos está llevando un tiempo sin velos. ¿Cuántos desean un tiempo sin velos? Donde nuestra revelación sea abierta, donde nuestros hijos, como dice en Joel, empiecen a profetizar, los jóvenes a tener visiones, los adultos a tener sueños. Ese es el tiempo en el que nos estamos sumergiendo. Así que el primer elemento para la iglesia gloriosa es aumentar el entendimiento. En segundo lugar, el incremento de la manifestación de su presencia. Dice la palabra que cada vez las cosas van a ir empeorando. Perdón por compartirte esta mala noticia, pero es así. Gane quien gane. Van a ir empeorando. Pero a medida que va aumentando los dolores de parto, como dice la palabra, va a ir aumentando la manifestación de la presencia de Dios. Así que no te sorprendas que en los días en donde estemos más complicados como hijos de Dios, van a ser los momentos donde mayor presencia de Dios vamos a tener. Eso está escrito, no vamos a profundizar porque es muy largo, pero vengan los jueves y ahí van a entender todo. Y el tercer elemento de la iglesia en los últimos tiempos es potenciar la gran comisión. El Espíritu está empezando a encender los corazones para tener la pasión y la compasión de Cristo. Por eso es que, no sé vos, pero yo quiero ser parte de esa iglesia.
de esa iglesia que aumenta el entendimiento, que incrementa la manifestación de la presencia de Dios y que está conmovida en amor por los perdidos. ¿Cuántos desean estar en esa iglesia? Eso es lo que queremos construir. Y hay que ser intencionales. ¿Por qué? Porque la iglesia es un diseño divino establecido por Jesús. Es un proyecto. La iglesia, el crecimiento de la iglesia, no la doy yo como pastor. La da Cristo. Es su diseño, es su proyecto. Y lo importante es estar alineados a ese proyecto. Así que esto me parece tremendo. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 16, si me querés acompañar. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús está con los discípulos y de alguna manera es donde comienza esta figura de iglesia. Fue el primer lugar donde Jesús dijo: a esto le vamos a llamar iglesia. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te pongo un contexto de manera rápida porque esto ya lo he predicado. Pero los discípulos estaban en Cesarea de Filipos. Era el lugar considerado para los judíos como la puerta del infierno. Era el lugar más pagano. Y estaban en un lugar que se rendían culto y ofrenda a una cantidad de dioses, hacía idolatría y todo tipo de pecado en Cesarea de Filipo. Ahora, ¿por qué Jesús lleva a sus discípulos al lugar más mundano? Los podría haber llevado a Jerusalén, al templo, al lugar más santo para los judíos, pero los llevan al peor lugar, los lleva al lugar más oscuro. ¿Para qué? Para revelarle la idea más gloriosa de la historia. Y quiero decirte esto: Dios sigue eligiendo escenarios oscuros para revelar ideas gloriosas. En la Cesarea de Filipo moderna, en la que estamos hoy, la iglesia va a brillar y Dios va a utilizar a la iglesia para transformar realidades. ¿A qué voy con esto? De que si bien este versículo dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras está diciendo: las puertas del infierno no van a poder contra una iglesia que avanza. Y no está hablando de una iglesia que se defiende. No está diciendo en ningún momento: Pedro, sobre vos edificaré mi iglesia y tus puertas como iglesia van a resistir contra el infierno. No. Está diciendo: las puertas del infierno no podrán mantenerse en pie contra la iglesia que avanza. Y a veces como cristianos nos andamos defendiendo de Satanás todo el tiempo. Ay, que Satanás me tienta, que Satanás esto, que Satanás lo otro. Cuando Dios nos está diciendo: ustedes son mi iglesia y ustedes van contra las puertas del Hades y no van a poder frenarlos. Por eso que en los tiempos más oscuros que van a ir avanzando, y cuando la noche se ponga más oscura, va a ser el tiempo donde la iglesia gloriosa más va a poder ver a Cristo, más va a ser luz, más va a brillar, más va a impactar. ¿Me va siguiendo hasta acá? Por eso es que los últimos tiempos tienen dinámicas que van a empezar a filtrar la iglesia. Y van a empezar a exponer quiénes verdaderamente son parte de esa iglesia y quiénes no. Quienes verdaderamente se mantengan firmes hasta el final son aquellos que reciban la corona, dice la palabra de Dios. Por eso es importante que vos y yo no solamente construyamos esta iglesia gloriosa, sino que seamos parte de esa iglesia. Que vos y yo, desde el lugar en donde estamos, empecemos a prepararnos, a preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestras generaciones, para ser iglesias que en el Cesarea de Filipos, en el momento más oscuro de la historia de la humanidad, sea una iglesia que siga avanzando contra las puertas del infierno y que el infierno no puedan detenerla. Esto va a pasar conmigo o sinmigo, o sin mí, con vos o sin vos. Por eso la pregunta es: ¿de qué lado estamos parados en este tiempo? De aquellos que dicen: Señor, tengo mucho por cambiar en mi vida, pero yo quiero ser parte de tu proyecto. No se trata de lo que Dios hace a mi favor, cuántos sueños Dios me cumple a mí, cuánto me bendice a mí, porque hay veces que Dios abre los cielos y hay veces que no.
Hay veces que Dios nos bendice económicamente y hay veces que no, pero Dios sigue siendo Dios. Dios no es una rueda de auxilio para nosotros. Él es nuestra razón de existencia. Y es por eso que nuestro corazón debe encenderse este anhelo y este deseo por decir: Señor, yo quiero contribuir a tus planes. No me interesa si lo que vos hacés suma a lo mío o no suma a lo mío. Yo quiero estar en lo tuyo. Y ese va a ser el corazón de aquellos que estén en los últimos tiempos. Por eso es que Jesús establece un diseño para esta iglesia gloriosa que tiene 5 pilares. Repite conmigo, 5 pilares. Lo hemos escuchado muchas veces, pero la idea es profundizar en esto porque esto nos va a llevar a una profundidad en Cristo tremenda. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, que da base a toda esta serie que vamos a estar compartiendo en estas próximas semanas, próximos fin de semanas. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 15. Estos 5 pilares son los famosos 5 ministerios. Son pilares que el Señor estableció. No solamente para que vos sepas en qué columna estás parado, sino para que entiendas que estos 5 pilares tienen 5 características de la persona de Jesús que es aplicable a nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 15. ¿Lo encontraste? Amén. Dice: y Él mismo, es decir, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, repetid conmigo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? No es el pastor, mis hermanos. Por eso que una iglesia nunca puede ser pastorcéntrica. Si una iglesia se mantiene firme porque hay un pastor, entonces estamos en un grave problema. Si nuestra vida espiritual depende de un pastor, de que si el pastor me escribe, no me escribe, me visita, no me visita, desde el principio, desde el vamos, yo no estoy entendiendo cuál es mi lugar como iglesia y cuál es el lugar de Cristo como iglesia. Cristo, la cabeza. Así que nosotros como cuerpo, independientemente del lugar en el que estemos, respondemos estos 5 elementos: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 5 elementos que hablan de 5 características de Cristo. Muchos hemos dicho, bueno, yo no soy pastor, así que hay cosas que a mí no me competen. Yo no soy evangelista, así que yo no voy a predicar de Cristo a los demás. Yo no soy profeta, así que no. Entender de que estos elementos son características de Cristo para nuestras vidas, expresiones de Cristo en la iglesia. Son vías por las que una persona o comunidad puede avanzar hacia la meta de convertirnos como iglesia en esa iglesia gloriosa. Jesús mismo estableció estos 5 ministerios para perfeccionar a los santos en la obra, es decir, perfeccionarte a vos y perfeccionarme a mí. Los 5 ministerios son mucho más que personas ejerciendo lugares. Son ríos espirituales, dinámicas espirituales, características que deben ser activadas en todos. Por eso es que los referentes que Dios levanta no son el fin, sino en el medio. Dios no me levantó a mí para que todo termine en mí como pastor. Dios me levantó a mí para que yo pueda impartir el ministerio pastoral sobre tu vida y que vos puedas crecer en esa realidad. Pero así también en esta casa Dios tiene que levantar profetas. Que profeta no es el que te dice el futuro. Profeta no es el que dice, Dios me dice que te diga que
va a venir un auto 0 kilómetros a tu casa y que tu jefe te va a ascender y que tú... Eso no es un profeta. Profeta es alguien que enciende en tu vida la pasión por Cristo. No es alguien de quien yo dependo. Es alguien que me inspira presencia de Dios. Sí están los dones de revelación, claro que sí. Y hay una persona que te puede decir, el Señor me está diciendo esto, genial, eso es real. Pero quiero que entiendas de que los 5 ministerios son más que algunas personas ejerciendo algo. Son dinámicas espirituales para que sean manifestadas en todos nosotros. Por eso es que el propósito de los 5 ministerios podemos dividirlo en 4 elementos, el propósito. Y yo quiero hacer en esta noche, no quiero extenderme mucho porque ustedes saben que se me calienta el pico y vamos hasta las 3 y 4 de la madrugada, así que voy a tratar de ser práctico, ¿sí? Lo más certero posible porque vamos a ir profundizando en estos próximos fines de semana, así que no te los pierdas. Relámpago, lluvia, nieve, lo que sea, no te lo pierdas, ¿sí? Es muy importante. Los referentes, las personas que Dios levanta, son para inspirarnos, no para limitarnos, ni tampoco para hacernos dependientes de esas personas. Una iglesia integral, una iglesia gloriosa, es aquella en la que caminan estas 5 dinámicas activadas en todos los niveles. Y mi deseo es que de acá hasta febrero, vos mínimamente sepas de qué manera vos sos efectivo para que esta iglesia gloriosa se lleve a cabo. Amén. 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 Ahí está, ahí me va gustando. Por eso es importante que en este tiempo empecemos a profundizar en esta realidad. ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? En primer lugar, la unidad de fe. Recién leíamos, si me querés nuevamente acompañar a Efesios, el que estábamos, capítulo 4, del 11 al 15. Dice que estos elementos, estas columnas, estas dinámicas que son los 5 ministerios, sirven para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todo comienza a ser alineado y la unidad empieza a establecerse cuando todos caminamos en estas dinámicas. Cuando vos entendés cuál es tu lugar en el proyecto de Dios, no te importa lo que el otro diga, no diga, haga, no haga, porque vos estás enfocado en cuál es tu tarea. Y esto al mismo tiempo te lleva a acompañar a los otros y ver de qué manera quienes están con esta carga o esta asignación evangelística puedan traer almas a los brazos del Padre para que un pastor pueda acompañarlos en ese proceso de conocer a Cristo, mientras que un maestro los está ayudando a crecer espiritualmente en todo conocimiento, mientras que el apóstol tiene una mirada mucho más amplia y observa y administra las cosas de un punto de vista diferente, mientras que el profeta, esas mismas personas ganadas por el evangelista, los encienden en el espíritu. Cuando todos caminamos en estas 5 dinámicas, empezamos a ser una iglesia unida. No vamos a ser unidos porque nos llevemos bien o porque pensemos igual, porque nunca vamos a pensar igual. Vamos a estar unidos porque tenemos un mismo espíritu, que es el que nos capacita. Así que caminar en esta dinámica nos lleva a la unidad de la fe. Dice, continúa diciendo, el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando una comunidad de fe es intencional en estas 5 áreas, las profundidades de Cristo comienzan a ser reveladas a todos. Jesús no es aquello que vos conocés hasta acá. Lo que vos conocés de Jesús hasta acá es así. Jesús no es solamente el Jesús que leemos en los evangelios, que multiplicó los panes y los peces, sanó a los enfermos, liberó endemoniados. Esa es una muy pequeña parte de Cristo, mis hermanos, muy pequeña parte. Y cuando empezamos a caminar en esta realidad espiritual, nuestros ojos empiezan a ser abiertos para conocer al Hijo de Dios, a conocer a Cristo en profundidad, a no quedarnos con lo que me enseñaron en la escuelita bíblica, sino a tener un entendimiento de Cristo profundo. El tercer propósito de estos 5 ministerios dice que nos lleva a un varón perfecto. Los 5 ministerios activos
nos dirigen hacia el varón perfecto, que se refiere a la integridad del carácter de Jesús. Caminar en los 5 ministerios, más allá de la asignación que vos tengas, te lleva al carácter de Jesús, a parecerte más a Jesús. Lo que desemboca en esto último, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Me va siguiendo en el versículo? Todos estos elementos están ahí. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, caminar en estas dinámicas espirituales nos llevan a parecernos a Cristo, a mostrar a Cristo, a vivir a Cristo. No alcanza con subir en una historia de WhatsApp un versículo bíblico, mis hermanos. ¿Está bien? Claro que sí. Ahora, la gente acá en Aristóbulo está cansada de escucharnos a nosotros. Quiere ver a Cristo. Y ese es un trabajo para la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Una iglesia, es decir, vos y yo, que caminemos nuestra vida en el laburo, en los estudios, en la facultad, acá, afuera, donde sea que nos movamos en estas dinámicas espirituales, porque eso va a hacer que la gente empiece a ver a un Cristo que es real. Acá en Aristóbulo estamos llenos de iglesia, para todos los colores, forma y tamaño. Te cansaste de una, vas a la otra, te cansaste de la otra, vas a la otra, te cansaste de la otra, tenés para todos los gustos. Ahora eso muestra una sola realidad, de que hay una carencia de hijos e hijas de Dios que se paren como autoridad, como hijos de Dios y vivan el carácter de Cristo. Hay mucha gente, y nosotros nos pasa en el local, que llega gente de La Picada, no sé cuánto, de cualquier tipo de barrio de Aristóbulo del Valle. Y si empezamos a charlar, seguramente nos dice, sí, yo era creyente, yo iba, yo estuve, yo participé, todo en pasado. ¿Qué pasó ahí? ¿Se equivocaron los pastores? ¿Se equivocaron los hermanos? No hemos entendido cuál es nuestro lugar como hijos de Dios. Que priorizamos muchas veces cuestiones temporales de esta vida en lugar de priorizar lo que vale la pena y es eterno. ¿Qué estás priorizando hoy? Que tu casa se levante como un altar de adoración a Cristo, que es algo que va a empezar a generar y a encender tu vida, tu familia y tu entorno para la eternidad. O malgastar tu tiempo en placeres temporales que nos desenfocan. Por eso es que Cristo quiere llevarnos en este tiempo a la estatura de la plenitud de Él. Y no estamos hablando de altura física, porque yo estaría en el horno. Me imagino que Cristo debe tener 3,50 metros. Estamos hablando de un entendimiento y una vida que se parezca a Él. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Qué autoridad tenía ese tipo para decir eso? 4 años de seminario no me alcanzaron ni ahí para poder decirle ni a un niño, imítame a mí porque yo le imito a Cristo. ¡Minga! Necesitamos caminar una vida espiritual que nos lleve a expresar esa realidad. Esa realidad que Pablo vivía le daba la autoridad para decir imítenme. Y eso estamos llamados como iglesia. ¿Qué hay de diferente entre Pablo y vos? Nada, años, pero nada más. Sin embargo, hemos decidido caminar una vida espiritual superficial. Y mis hermanos, quiero que sepan esto. Esto no tiene que ver con adultos. Tiene que ver con niños, tiene que ver con jóvenes, adolescentes, matrimonios, familias, abuelos, ancianos. Mientras tu corazón siga latiendo, acá en la tierra hay propósito establecido para tu vida. ¿Dónde estás parado que no estás caminando en eso? Es tiempo de levantarte a caminar en esa realidad. Yo no vengo a compartir tu mensaje motivacional desde lo emocional. Si es motivacional es desde el espíritu, donde el espíritu te está diciendo, mi hermanito, es tiempo que camines la vida y ese camino que yo he planificado para tu vida. Así que el propósito de los 5 ministerios es que vos y yo como iglesia crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Pero quiero cerrar con esto. Hay 5 características de Cristo en estos 5 ministerios. Vamos a profundizarlo a partir del domingo que viene uno por uno, pero quiero que puedas ver esta mirada global, ¿sí? Integral, para que entiendas que
El ministerio pastoral, profético, apostólico, bíblico, evangelístico, no tiene que ver con una persona, tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos con el primero, el pastoral, podríamos decir. El pastoral tiene que ver con el carácter de Jesús. El pastoral tiene que ver con el carácter de Jesús. El propósito de esta columna es fortalecer y nutrir al ser de cada cristiano. Las cualidades del carácter de Jesús sean formados en nosotros, el fruto del Espíritu. El carácter de un hijo de Dios tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y el ministerio pastoral se encarga de llevarnos ese carácter de Jesús, a establecer ese carácter. Por eso es que quienes tienen una asignación pastoral no están para dar palmaditas, sino para empezar a establecer, a impartir el carácter de Cristo en cada uno. ¿Para qué? Para que cuando vos estés caminando tu vida diaria, el amor, ¿cómo sigue? No, vamos a tener que volver a Corintios a leer. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Genial, tenemos depende de la versión, cambia el orden, pero el orden no altera el producto. Sí, puede cambiar. Lo importante es que vos sepas qué es el fruto. Ahora, la manera en que una persona sabe que Cristo está en vos es por el medio del fruto del Espíritu. Y el ministerio pastoral te lleva a vivir ese carácter de Cristo, que es necesario en nuestras vidas. El ministerio bíblico nos expresa la sabiduría de Cristo. El anterior era el carácter de Cristo. El ministerio bíblico de maestro nos lleva a la sabiduría de Cristo. Es decir, perfeccionar a los santos en esa sabiduría. La palabra de Dios es la mayor fuente de sabiduría. Vos querés ser sabio, no hay problema, lee Pablo Coelho, mira Gandhi, qué sé yo, el autor, el filósofo, el que vos quieras, y te van a dar cuestiones. Pero no hay mayor sabiduría que aquella que viene en la palabra de Dios. Porque es el único libro en el cual cuando vos lo lees, su autor está con vos para darte revelación. Yo puedo escribir un libro, te lo puedo dar, léelo en tu casa, vas a ser recontra administrado. Todavía no salió, en algún momento va a salir. Ahora yo no estoy ahí todo el tiempo decir, che Mati, ¿qué quisiste decir con esta frase? Y todo el tiempo, bueno, fíjate, quería expresar. No. Cuando compras un libro común y corriente vas a entender cosas con tu percepción. Pero leer la palabra te lleva a ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Querés ser sabio en esta vida para tomar decisiones? Lee la Biblia. ¿Querés empezar a caminar con sabiduría? ¿Querés liderar con sabiduría a tus hijos? Lee la palabra. Llénate de Cristo, llénate de su persona. Eso te enciende, te da sabiduría. No solamente en temas espirituales, sino en la vida cotidiana. Así que esta columna bíblica tiene que ver con la sabiduría de Cristo. No sé si ustedes van notando de que estas cuestiones no tienen que ver para unos pocos, tienen que ver para todos. Carácter de Cristo, sabiduría de Cristo. El tercero de estas columnas, la columna profética, es la sensibilidad y la pasión de Cristo. Es la capacidad de, como hijos, de activar esa sensibilidad espiritual, la habilidad de oír, percibir, ver y sentir a Dios. La pasión de Cristo en la vida de los creyentes es encendida cuando se activa el área profética. El área profética tiene que ver con entrar en las profundidades de su presencia, de empezar a percibir. Muchas veces yo decía, yo no siento a Dios, yo no sé, probablemente porque el área profética en mi vida no estaba establecida. Y eso se genera en la intimidad con Él, donde sos encendido, empezás a conocer cuál es su voz. Y si vos decís, Dios no me habla, hay miles de mensajes de WhatsApp sin leer en tu Biblia, que están listos, preparaditos ahí, que muchas veces le clavamos el visto, pero nunca los respondemos. La sensibilidad profética y la pasión de Cristo tiene que ver con esto, con ir más profundo. Y alguien que camina en lo profético, es decir, en esta sensibilidad espiritual, imparte eso a los demás. Y vos no estás llamado a vivir un cristianismo superficial, sino un cristianismo que imparte bendición a otros. Así que primero, carácter de Cristo. Segundo, sabiduría de Cristo. El tercero, la sensibilidad y pasión de Cristo. La cuarta columna evangelística
El evangelista tiene que ver con la compasión de Cristo. El evangelista no es solamente el que se para una escriba, el que no acepta a Cristo se va al infierno en el nombre de Jesús, rica, no es solamente eso. Tiene que ver con la compasión. Es con amar a la gente. Es con ver a la gente como Jesús la está viendo. Es que si yo veo una persona que ha tomado decisiones diferentes a las mías, verlas con los ojos de Jesús. Si una persona peca diferente a mí, pero su pecado es como más tabú, es verlo con amor. ¿Cómo vería Jesús a esa persona que se está perdiendo? La compasión de Jesús es algo que la iglesia ha perdido. Y es una de las mayores características. Jesús se juntaba con la escoria de la sociedad. Lo vil y lo menospreciado, irónicamente, es lo que escoge Dios para avergonzar a los que se creen sabios y fuertes. Es decir, Dios no está buscando pastores súper ungidos que hayan un seminario. Está buscando a la gente que es rechazada, a veces por los propios hijos de Dios. Y cuando se establece en mí esa compasión, empiezo a caminar en el área evangelística, en donde solamente basta un abrazo, un mensaje, una palabra, para que esa persona empiece a encontrarse con la gracia. Esto no se trata, vamos a permitir todos los pecados acá. No. Se trata de amar como Cristo ama. Porque de juzgar se encarga Dios Padre, de perdonar se encarga Dios Hijo, de convencer se encarga el Espíritu Santo. Así que por consiguiente nuestro trabajo es amar. Y cuando caminamos en esta realidad de compasión, yo a mi hermano en la iglesia no lo veo con ganas de decirle, Señor, guárdalo y olvídate dónde, sino que lo veo con compasión y amor. Que cuando algún hermano en la iglesia me trata mal, me mira feo, habló mal de mí a mis espaldas, yo no miro con ira, miro con compasión. Porque yo veo con los ojos de Jesús. Y vaya que yo le he fallado al Señor. En aquel pecador estoy reflejado yo. En aquella persona que yo denigro, rechazo con mis pensamientos, o con mis palabras o mis acciones, yo estoy más que nunca reflejado ahí. La compasión de Cristo nos lleva a ver a la gente como Cristo la ve. Esa es la pasión por el prójimo. Así que hasta acá vamos. La pastoral es el carácter de Cristo, la bíblica es la sabiduría de Cristo, la profética la sensibilidad y pasión de Cristo, la evangelística es la compasión de Cristo y la apostólica y última es la madurez de Cristo. Cuando yo camino en lo apostólico se activan nuevos niveles de madurez espiritual. Esta área nos otorga una visión de 360 grados, en donde yo las cosas las veo de otro punto, donde yo veo el problema, pero yo no veo el problema, porque tengo una mirada mucho más amplia. Veo que esta prueba circunstancial no se compara al mayor peso de gloria que hay en Cristo Jesús. Aquellos que caminan en lo apostólico son personas que empiezan a tener entendimiento de los misterios. Misterios que están en la palabra y que Cristo quiere revelar a aquellos que tienen una mirada mucho más amplia. Los 5 ministerios son el diseño que Dios dejó para que su obra sea perfeccionada. Y al movernos en estas 5 dinámicas y características de Cristo, la iglesia funciona según el diseño original. Por eso es que si vos en este tiempo querés tener mayor comprensión de los misterios del Señor, tenés que funcionar en la madurez de Cristo. Mis hermanos, necesitamos gente madura. No digo que ustedes sean inmaduros, ojo, no me malinterpreten. Necesitamos gente madura. Leíamos recién en Efesios 4, el 11 al 15. Me encanta como dice esto, aunque sea un poco fuerte. Estos 5 ministerios, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra dice sean como niños, pero no sean niños. Ustedes tienen que tener una madurez, un crecimiento espiritual que hagan que se paren de una manera diferente frente a las circunstancias. Y estas 5 dinámicas nos preparan para cada circunstancia. En los últimos tiempos estas 5 áreas serán vitales y determinantes para ser la iglesia gloriosa que está en la palabra.
y para vencer las dinámicas más difíciles que vendrán. 5 dinámicas que si se establecen, construimos una iglesia gloriosa. Bíblica, evangelística, apostólica, profética y pastoral. Son características de Jesús que si se establecen en tu vida, vas a estar caminando hacia esa iglesia que Cristo quiere. Por eso en esta noche quiero cerrar acá, porque a partir del domingo que viene vamos a empezar a meternos en cosas más profundas, pero animarte a esto, de que en este tiempo puedas decirle: Señor, yo quiero entender cuál es mi asignación, porque todos tenemos una asignación, cada uno se va a mover de mayor fuerza en alguna asignación de estas 5 áreas, pero las 5 características tienen que estar en nosotros. Estos 5 elementos tienen que estar en nosotros. Necesitamos gente sabia, con carácter, madura, apasionada por la presencia de Dios y con compasión por las almas. 5 características que definían a Cristo y que estaban establecidas en la vida de Pablo para que Pablo pueda decir: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y qué bueno es que puedas decir esto, igual que Pablo. Que puedas decirle a tus hijos: imítame a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Caminar por donde yo estoy caminando, porque son huellas que son fáciles de caminar en Cristo. Para que no tengamos que decirle a nuestros hijos: no hagas como yo hice, sino que tu discurso sea diferente: hacé como yo hice, porque por acá es. Yo pasé por ahí y me di cuenta que ese es el camino. Así que podamos empezar a profundizar en esto. Y a todos los que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube, animarles a esto. 5 dinámicas que tienen que establecerse en tu vida. Vos y yo somos parte de esa iglesia gloriosa y quiero animarte a que empieces a profundizar, a orar, a pedirle al Espíritu que empiece a establecer eso como parte de la vida de Cristo en tu vida. Es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga con la vida de su Hijo, abra tus ojos en entendimiento y ponga en tu vida paz.